Resumen del capítulo 1, Lago Mitral, el enigma del lago Mitral. En este capítulo, los defensores, Erion y Micaela, se enfrentan al misterio del lago Mitral, un lugar cubierto por una niebla densa y sobrenatural. La escena se desarrolla en un ambiente cargado de simbolismo y tensión, donde el paisaje refleja un estado de introspección y búsqueda. Micaela interpreta un mapa cambiante que sugiere que el propio lago altera la realidad, mientras que Erion mantiene una actitud decidida pero reflexiva. Juntos se embarcan en un bote antiguo hacia el centro del lago, donde comienzan a surgir figuras etéreas que les presentan acertijos profundos y existenciales. Cada respuesta correcta disipa parte de la niebla y los guía hacia un artefacto oculto en el fondo del lago. Al descubrir y tocar el artefacto, una extraña energía transforma su entorno, el paisaje se distorsiona, las sombras no coinciden y las estrellas parecen moverse erráticamente. Micaela aduce que el objeto actúa como un espejo del alma, revelando no el mundo externo, sino la psique de quienes lo observan. Las figuras etéreas reaparecen, ahora más definidas, planteando retos personales y emocionales. Capítulo 2, Arthos, el guardián fragmentado. Los defensores se enfrentan a Arthos, un monstruo formado por fragmentos de caos que se deshacen y multiplican en diversas formas, desafiando a los héroes a enfrentarse a sus fragmentos en un combate que exige inteligencia y estrategia. Tras vencerlo, descubren un cristal que emite un poder misterioso, lo que lleva a una reflexión profunda sobre la sabiduría y el conocimiento. A medida que se adentran en un nuevo mundo desolado, se dan cuenta de que están siguiendo un mapa del alma del lugar, que los guía hacia un futuro incierto. Enfrentan un portal custodiado por una figura etérea que les advierte sobre el precio de la sabiduría. Cada respuesta trae una sombra y un sacrificio. La misión que tienen por delante no solo exige valentía, sino también una prueba moral. Enseñanza. La verdadera sabiduría no solo reside en resolver los problemas, sino en comprender y enfrentar las sombras que conllevan nuestras decisiones. El caos fragmentado, la batalla contra Arthos. Más allá del lago, rodeado de un silencio inquietante que podría haber sido la respiración de una tormenta a punto de estallar, los defensores llegaron a la orilla de un claro que parecía contener la esencia misma del caos. Allí, como una sombra que se estira hasta devorar todo a su paso, apareció Arthos. Era un monstruo tan imponente como un eclipse. Su piel vibraba con los colores del caos, como un lienzo donde los dioses olvidaron su pincel. No había orden en su forma, solo una amalgama de fragmentos imposibles, como un rompecabezas en el que las piezas no solo eran irreconocibles, sino que parecían danzar por su cuenta. Micaela, con la agilidad de un felino, desenfundó su espada. La hoja brilló como un relámpago, reflejando la determinación en sus ojos. Pero Erion la detuvo con un gesto, el cual, a pesar de ser tan sutil como el susurro de una brisa, fue tan firme como un roble en mitad de una tormenta. Este no es un enemigo que podamos vencer solo con fuerza, dijo Erion, señalando al monstruo, que en ese momento comenzó a fragmentarse como un espejismo. Cada parte de Arthos se deshizo en una versión más pequeña y feroz de sí misma. Un pedazo de él se convirtió en una bestia llena de colmillos afilados, otro, en una sombra que se deslizaba a través de los árboles como si la luz misma le temiera. Arthos ya no era un ser único. Era una legión que se diseminaba como la espuma de una ola que se rompe contra las rocas. Cada fragmento era una batalla distinta, un desafío nuevo, un enemigo único con una naturaleza impredecible. Como intentar atrapar agua con las manos, cualquier intento de enfrentarse a ellos por separado era en vano. Es como intentar ganar un juego de ajedrez contra un ejército de reyes, dijo Micaela, mirando la disformidad del monstruo. El tono de su voz no era de miedo, sino de concentración. Sabía que el caos podía ser domado, solo que necesitaba un plan. Erion, con su mirada calculadora, comenzó a trazar un esquema en su mente. Cada fragmento tiene una debilidad, pero debemos derrotarlos en un orden. Como el rompecabezas que es, solo cuando unimos las piezas se puede ver la imagen completa. Con esta estrategia en mente, Micaela organizó a su equipo, cada uno enfrentando un fragmento distinto, pero bajo la guía de su liderazgo afilado. Como una orquesta, todos tenían que tocar su parte de la misma melodía, de lo contrario, todo el esfuerzo se desplomaría como una torre de cartas. La batalla fue épica, más confusa que un laberinto sin salida, pero ellos avanzaron, uno por uno. Cada enemigo caía, no solo por fuerza bruta, sino por la inteligencia de la estrategia. En un momento, parecía que nada podía detenerlos, y entonces, como si estuviera observando una obra de teatro, Erion soltó una risa que resonó por el bosque. Vaya, si esto no es una fiesta de disfraces, no sé qué lo sea, dijo, viendo cómo los fragmentos caían ante la astucia del equipo. Después de un arduo combate, la última pieza de Arthos fue derrotada. Los fragmentos se unieron en el aire, como una danza en cámara lenta,
hasta que el monstruo, ahora completo, desapareció con un rugido de derrota. Donde antes había estado Arthos, solo quedaba un cristal que brillaba con una luz suave, como si dentro de él se guardara todo el conocimiento del universo. El cristal, como un libro antiguo de páginas doradas, parecía susurrar sabiduría acumulada a quienes se acercaran. Los defensores, con una mezcla de cansancio y triunfo, se acercaron al cristal. Micaela, al tomarlo entre sus manos, no pudo evitar una sonrisa satisfecha. Así que al final, el caos solo era un rompecabezas que necesitaba ser resuelto, dijo, mientras sus compañeros la miraban, agotados pero satisfechos. Y al final, ganamos por no dejar que el caos nos ganara a nosotros, añadió Erion, con una sonrisa traviesa. La revelación del cristal mágico. El cristal que Micaela sostuvo en sus manos parecía pesado, no por su tamaño, sino por el inmenso poder que emanaba de él. No era solo un trofeo de su victoria, sino una clave, una puerta hacia algo más grande que lo que sus ojos podían comprender. A su alrededor, el aire comenzaba a cambiar, cargándose de una energía misteriosa que parecía envolver a los defensores como una capa invisible. Esto no es solo un cristal. Es un faro de conocimiento, dijo Erion, observando fijamente el objeto. Su tono grave, casi reverencial, no era usual en él. Es como si la sabiduría de todo lo que hemos enfrentado estuviera dentro de este pequeño fragmento de universo. Micaela, sin soltar el cristal, lo observó detenidamente. Era casi como si lo conociera, como si en algún rincón de su mente, esa forma cristalina le hubiera susurrado su historia. Podía sentir el pulso del cristal, como si latiendo fuera capaz de revelarle secretos olvidados. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, una sombra se deslizó por el suelo, casi como un susurro. No se preocupen, dijo Rin, el explorador del grupo, con un tono un tanto burlón. Este no es el primer piedra mágica que encontramos. En la mayoría de los casos, los objetos como este tienen más trampas que una trampa de roedores. Los demás lo miraron con una sonrisa cómplice, aunque sabían que Rin, con su carácter sarcástico, tenía razón. Si algo había aprendido el equipo en sus viajes, era que nada era tan simple como parecía. Y aunque el cristal estaba rodeado de una quietud inquietante, el ambiente seguía siendo tenso, como el silencio justo antes de que un trueno rompa la calma. Sin embargo, en vez de escuchar un rugido o ver una luz cegadora, lo que ocurrió fue nada. Solo el sonido del viento acariciando los árboles cercanos, como si la naturaleza misma estuviera esperando. Bien, parece que este cristal tiene más de sabiduría que de explosivos, comentó Erion, cruzando los brazos con una ligera risa. Aunque, honestamente, ya me esperaba una bomba de humo o una lluvia de flechas. No sé por qué, pero siento que últimamente me he vuelto algo paranoico. Las risas se apagaron cuando el cristal comenzó a vibrar en las manos de Micaela. La luz de su interior se intensificó, iluminando sus rostros con un resplandor suave, pero que parecía penetrar hasta lo más profundo de sus almas. Creo que está reaccionando, dijo Micaela, con la voz suave, casi como si no quisiera perturbar la magia que se desataba frente a ellos. Un murmullo, bajo y casi imperceptible, comenzó a llenar el aire, como si el cristal hablara en un idioma antiguo que ninguno de ellos comprendía. Pero pronto, las palabras comenzaron a formar imágenes en sus mentes. No eran visiones claras, pero sí fragmentos, destellos de un futuro que aún no había ocurrido. Los fragmentos de Arthos, los desafíos enfrentados, las batallas libradas, todo parecía ser parte de algo mucho más grande, un rompecabezas que aún no estaba completo. Esto no es solo una lección sobre el pasado, dijo Erion, su tono era serio. Es sobre lo que vendrá. Como un eco del futuro, este cristal nos está mostrando el camino. Debemos seguirlo. Micaela sintió, aunque sabía que el camino que se les presentaba no sería fácil. Al igual que la batalla contra Arthos, las decisiones que tomarían serían tan fragmentadas y caóticas como los pedazos del monstruo que acababan de destruir. Pero ahora, más que nunca, sabían que solo uniendo esos fragmentos podrían entender la verdad que los aguardaba. De repente, el cristal emitió un destello cegador, y en un abrir y cerrar de ojos, los defensores se encontraron en un nuevo lugar. Era un paisaje desolado, con cielos grises que parecían llorar por un mundo perdido. Las ruinas de lo que alguna vez fueron grandes ciudades se alzaban ante ellos, como esqueletos de un pasado que había olvidado su razón de existir. ¿Dónde estamos?, preguntó RYNN, su tono de incertidumbre ahora más pronunciado. Esto no parece un lugar donde quiera tomar un café por la mañana. Esto es solo el principio, dijo Erion, mirando al horizonte con una intensidad que no había mostrado antes. Lo que vimos en el cristal no fue solo una visión, fue un mapa.
Un mapa de lo que debemos hacer a continuación. El guardián de las sombras, el precio de la sabiduría. El aire en el nuevo mundo que lo rodeaba era denso, cargado con un aroma metálico que hacía pensar que la tierra misma había llorado durante siglos. Los cielos grises colapsaban sobre las ruinas de lo que alguna vez fue una civilización próspera, una ciudad que ahora se desmoronaba como una vieja biblioteca de polvo y olvido. Sin embargo, el equipo no se detuvo. En el fondo, sabían que su viaje apenas comenzaba. Esto parece la portada de un libro triste, comentó Rin, rompiendo el silencio con su característica ironía. Seguro que no estamos en una obra de Tolkien. Solo nos falta el anillo. Las risas de los demás fueron breves, pero suficientes para aliviar el peso de la atmósfera. Era difícil no sentirse pequeños ante la vastedad del lugar, como si las ruinas mismas se burlaran de su presencia, recordándoles que eran apenas una chispa en la oscuridad. Recuerden, chicos, dijo Micaela, ajustando su espada y mirando a su alrededor con determinación, el cristal nos trajo aquí por una razón. Tenemos que averiguar qué hacer antes de que las ruinas se traguen hasta nuestro eco. Erion, con su usual calma, observó las ruinas y luego a su equipo. No es solo el entorno lo que importa. Lo que vimos en la visión era un mapa, pero un mapa del alma de este lugar. Si queremos saber qué sucedió aquí, debemos descifrarlo. Un mapa del alma. Eso significa que podemos pedirle direcciones a las ruinas, dijo Rin, levantando una ceja. Porque si no me dan al menos un GPS, voy a empezar a sospechar que esto es una broma pesada. Pero Arión, aunque no respondía al sarcasmo, comprendió el núcleo de su preocupación. No solo era la tarea de encontrar respuestas, sino que el lugar mismo les planteaba un acertijo, como un rompecabezas cuya solución no estaba escrita en ninguna parte. Todo parecía indicar que el futuro y el pasado estaban entrelazados en un ciclo del que no podían escapar, como si el tiempo estuviera atrapado en una espiral de locura. Mientras avanzaban, un frío helado comenzó a calar en sus huesos. No era un frío natural, sino algo que parecía emanar de las propias piedras que pisaban. De repente, el suelo tembló levemente, como si el mundo mismo estuviera despertando de un largo sueño. Un ruido grave, como el susurro de un monstruo a punto de despertar, se extendió por el aire. Algo no está bien, murmuró Micaela. Esto no es solo una ruina, es una trampa. En ese preciso momento, las ruinas se agitaron, y un gran portal de piedra se abrió ante ellos. Un brillo cegador emergió de su interior, como si el mismo sol estuviera tratando de escapar de algún rincón olvidado del mundo. El portal emitió un sonido profundo, resonante, como un corazón latiendo desde el fondo de la tierra. Y de él emergió una figura que parecía una mezcla entre sombra y luz, un ser tan entero que su forma era difícil de distinguir. ¿Es eso, un guardián?, preguntó Rin, entre asombrado y curioso, al tiempo que daba un paso atrás. Erion observó con atención, sin bajar la guardia. No es un guardián en el sentido tradicional. Es más bien un recordatorio. La figura comenzó a hablar en un idioma que ninguno de ellos comprendía, pero al igual que el cristal, las palabras se traducían dentro de sus mentes, creando imágenes de su futuro inmediato, como un guión que apenas comenzaba a tomar forma. Quien desee cruzar este umbral debe entender el precio de la sabiduría. Cada respuesta trae consigo una sombra, y cada sombra requiere un sacrificio, resonó la voz del ser, como si viniera desde una distancia infinita. Solo los puros de corazón podrán sostener el poder de lo que buscan. Y aquellos que no lo sean, caerán ante el peso de su propia oscuridad. El equipo intercambió miradas, todos con el mismo pensamiento. Lo que enfrentaban ahora no era solo un reto físico, sino un desafío moral. La sabiduría prometida por el cristal, las visiones del futuro, todo parecía venir con un costo. El precio de la verdad nunca era gratuito. Rin, levantando una ceja, intentó aligerar el ambiente con su habitual sarcasmo. ¿Quién tiene un corazón puro aquí? Porque yo apostaría a mi espada que el mío es un poco más negro que el carbón. ¿Acaso nos ofrecen un descuento si no tenemos buen karma? Micaela no respondió, pero su mirada fija en la figura dejaba claro que no tomaba a la ligera las palabras del guardián. Erion, siempre más calculador, pensaba en las implicaciones. Esta no era una prueba fácil. El sacrificio mencionado podría ser más literal de lo que deseaba. La verdad nunca ha sido fácil de alcanzar, murmuró Erion, como si hablara consigo mismo. Y no siempre es justa. Pero tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos aquí. Y, con esa decisión, el equipo se preparó para cruzar el portal. Sabían que, al hacerlo, las sombras del pasado los seguirían, y que el sacrificio que les aguardaba podría ser más profundo y doloroso de lo que podrían imaginar. Más allá del portal, el sendero de la verdad oculta.
Al cruzar el portal, el equipo se vio envuelto por una espesa neblina que lo rodeaba como un manto de incertidumbre. La figura etérea desapareció en la bruma, y por un momento, el mundo pareció quedarse en silencio absoluto. No había más sonidos de viento ni susurros de la naturaleza. El aire estaba impregnado de una calma ominosa, como si el tiempo mismo hubiera suspendido su curso. ¿Es esto un limbo?, preguntó Micaela, su voz apenas un susurro, temerosa de romper la quietud que los envolvía. Erion miró a su alrededor, evaluando el terreno con la precisión de un maestro ajedrecista. No es un limbo. Es un espacio entre dimensiones, un lugar de transición, quizás una representación de lo que está por venir. Todo lo que vemos aquí tiene un propósito, pero no será tan obvio como la batalla contra Arthos. Rin, que siempre tenía una opinión lista, soltó una risa nerviosa. Entonces este es el lugar donde las almas perdidas van a pasar sus vacaciones. Porque, si es así, me gustaría pedir un reembolso. Pero la broma de Rin no logró aliviar la tensión que se había instalado entre ellos. El aire se volvía cada vez más pesado, como si todo estuviera presionando sobre sus hombros. No era una presión física, sino una sensación que parecía penetrar en lo más profundo de sus pensamientos, un peso que los obligaba a confrontar las sombras de sus propios temores. De repente, una luz tenue emergió de entre la niebla, proyectando sombras alargadas sobre las paredes invisibles que los rodeaban. Un sendero apareció ante ellos, uno que parecía hacerse más claro a medida que avanzaban. En su interior, había una sensación de destino, como si la neblina misma estuviera dispuesta a despejarse solo para aquellos que estaban dispuestos a enfrentarse a la verdad. Eso tiene que ser el camino, dijo Arión, señalando el sendero iluminado. Aunque no me sorprendería si, en algún momento, las sombras no salieran al paso. Este lugar no parece uno que nos quiera dejar ir fácilmente. Con cautela, avanzaron por el sendero, cada paso resonando en el vacío como un eco distante. Mientras caminaban, las sombras parecían cobrar vida, distorsionando sus formas y reflejos en las paredes invisibles que los rodeaban. Era como si las ruinas que habían dejado atrás no fueran solo vestigios de un pasado olvidado, sino que estaban presentes, acechando a cada uno de ellos. ¿De verdad tenemos que seguir este camino?, preguntó Rin, mirando con desconfianza las sombras que los rodeaban. Porque, honestamente, me parece que estas ruinas tienen un buen sentido del humor. Primero un portal, luego un laberinto de niebla. ¿Y qué viene después? Un desayuno sorpresa. Erion no pudo evitar sonreír ante la observación de Rin, pero su sonrisa desapareció rápidamente cuando una figura apareció de entre las sombras. Era alta, casi humana, pero con ojos vacíos que reflejaban un océano oscuro. La figura avanzó hacia ellos con movimientos lentos, como si no tuviera prisa, pero la sensación de que algo terrible se avecinaba crecía con cada paso que daba. ¿Quién va allí?, preguntó Arión, su tono firme pero cauteloso. ¿Qué buscas en este lugar? La figura no respondió inmediatamente. En cambio, extendió una mano hacia ellos, y un murmullo bajo comenzó a llenar el aire. Las sombras parecían responder a su llamada, deslizándose y transformándose en formas grotescas que se retorcían y cambiaban, como si quisieran tomar forma pero no pudieran. No son solo sombras, dijo Micaela, con una mezcla de asombro y miedo en su voz. Estas son manifestaciones del miedo, de las dudas no resueltas, de las decisiones no tomadas. La figura levantó la otra mano, y las sombras se reunieron, formando una enorme pared oscura que bloqueó el sendero. Solo aquellos que enfrentan su propia oscuridad pueden seguir adelante, dijo finalmente, su voz profunda y resonante. El sacrificio es lo que disipa la oscuridad, están dispuestos a darlo. Un silencio abrumador llenó el espacio. Nadie se movió, pero todos sabían que lo que acababan de escuchar no era una advertencia, sino una prueba. El guardián, la figura ante ellos, no solo les hablaba de sacrificios en un sentido abstracto, sino que los estaba desafiando a mirar dentro de sí mismos. ¿Qué estarían dispuestos a perder para continuar? Rin, como siempre, trató de aliviar la tensión con una broma, aunque esta vez, su tono estaba más sombrío. ¿De verdad tenemos que pasar por esta charla filosófica? Si es por mí, paso. Ya pasé por una crisis existencial a los 15. Pero las palabras del guardián resonaron en sus corazones, y aunque intentaron ignorarlo, sabían que no podían seguir adelante sin enfrentarse a sus propias sombras. Este no era un lugar donde el miedo pudiera ser ignorado. Este era un lugar donde el alma era probada. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar?, preguntó Micaela, mirando a sus compañeros. Lo que nos piden no es solo una decisión de lo que dejamos atrás, sino lo que elegimos ser. El sacrificio silencioso. El aire se volvió más denso, cargado con una electricidad invisible que recorría la piel de los defensores. Cada uno de ellos estaba en silencio,
inmerso en la reflexión que el guardián había desatado. Las sombras seguían bailando alrededor, como si esperaran una respuesta. La figura que los observaba, con sus ojos vacíos, se mantenía inmóvil, pero su presencia era tan intensa que parecía devorar la luz a su alrededor. Erion dio un paso al frente, su voz resonando en el aire. El sacrificio no siempre tiene que ser físico. A veces, lo que más cuesta dejar ir es el peso de lo que creemos que somos. Nos enfrentamos no solo a las sombras de lo que tememos, sino también a las ilusiones de lo que deseamos ser. El guardián lo observó sin inmutarse, pero las sombras parecieron retirarse levemente, como si su declaración hubiera tenido algún impacto. Micaela, que hasta ese momento había permanecido en silencio, también avanzó hacia el frente. No podemos permitirnos quedarnos atrapados en lo que nos falta o en lo que tememos perder. Lo que nos une es lo que hemos logrado, lo que hemos aprendido. Y eso, aunque intangible, es lo que nos da fuerza. Las palabras de Micaela calaron hondo. Rin, que había estado vacilante, miró a sus compañeros y luego al guardián. Supongo que esto es lo que pasa cuando uno se enfrenta a una versión aterradora de sí mismo. Si tenemos que sacrificar algo, que sea nuestra necesidad de tener siempre el control. Prefiero arriesgarlo todo que quedarme atrapado en este lugar. El guardián pareció considerar sus palabras. La oscuridad que rodeaba el sendero empezó a disiparse, y por primera vez en mucho tiempo, la luz volvió a filtrarse entre las sombras. La figura levantó la mano y, con un movimiento casi imperceptible, permitió que la pared oscura se desvaneciera. Habéis entendido el sacrificio, y con ello, habéis demostrado que no sois prisioneros de vuestros miedos. Podéis seguir adelante, dijo el guardián, su voz ahora mucho más suave, casi melancólica. Las sombras que habían rodeado al equipo comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. El camino se abrió ante ellos, y el portal de luz que había dado paso a la oscuridad se cerró, dejando atrás solo la quietud de la nada. ¿Eso fue todo?, preguntó Rin, rascándose la cabeza y mirando a su alrededor como si no pudiera creer que realmente hubieran pasado la prueba. Sin puzzles adicionales, trampas mortales o monstruo sorpresa, lo logramos. Micaela sonrió, pero no sin cierta fatiga. Quizá lo peor fue lo que nos enfrentamos dentro de nosotros mismos. El guardián no nos obligó a luchar contra su poder, sino contra nuestras propias sombras. Y eso es más aterrador que cualquier monstruo físico. Erion asintió. El verdadero enemigo no siempre tiene forma, ni cuerpo. A veces, son nuestras dudas, nuestras inseguridades, y la incertidumbre de lo que somos capaces de hacer lo que nos detiene. Pero ahora, hemos dado un paso más hacia lo que debemos hacer. Y así, con un suspiro de alivio, el equipo avanzó. No sabían qué les deparaba el siguiente desafío, pero algo dentro de ellos había cambiado. Se sentían más unidos, más conscientes de lo que significaba ser un verdadero defensor de la luz, no solo por la espada o la fuerza, sino por el sacrificio que estaban dispuestos a hacer para enfrentar la oscuridad que vivía dentro de ellos. El cristal en la mochila de Micaela brilló débilmente, como si reconociera su victoria. El viaje estaba lejos de terminar, pero ellos ya no eran los mismos. Las sombras que los habían rodeado ya no eran tan aterradoras. Al final, los miedos de cada uno habían sido derrotados, no por el combate, sino por la aceptación de lo que era. Con este último paso, el sendero se abrió ante ellos, no solo físicamente, sino espiritualmente. La luz brillaba con más fuerza, y aunque el camino seguía siendo incierto, sabían que, juntos, serían capaces de enfrentar lo que fuera que viniera.